Se nos pide que escribamos los siguientes números como números complejos. Un número complejo es un número en la forma A más B donde A y B son números reales. Y yo es la unidad imaginaria. Recuerde, yo es igual a la raíz cuadrada de 1 negativo. Como ejemplo, 5 más 2 y es un número complejo. Cada número complejo tiene dos partes. La parte real, que es la parte sin la i, y la parte imaginaria, que es la parte con la i. Entonces, para el número 1, se nos da 3.4. 3.4 es un número real, no hay una parte imaginaria, lo que significa que en la forma A plus B, A, la parte real, es igual a 3.4 y para la parte imaginaria, B debe ser igual a 0, lo que significa que 3.4 es igual a 3.4 más 0 o i. Escrito en forma de un número complejo. 0 veces i sigue siendo 0 y, por lo tanto, esto es igual al número real 3.4, sin embargo, esto también muestra nuestros números reales. Están en el estado de números complejos. Número 2, se nos da el número imaginario negativo 7i, porque un imaginario no tiene una parte real, eso significa en forma de un plus b. A es igual a 0, 7i negativo es un número complejo, puede escribirse como 0 menos 7i. Esto muestra que todos los números imaginarios están en el conjunto de números complejos. A continuación tenemos 6 más la raíz cuadrada de 4 negativos. El primer paso aquí es simplificar la raíz cuadrada de 4 negativos y hagámoslo de lado. La raíz cuadrada de 4 negativo es igual a la raíz cuadrada de negativo 1 multiplicado por 4 positivo, que es igual a la raíz cuadrada de negativo una vez la raíz cuadrada de 4, y ahora simplificamos. La raíz cuadrada de 1 negativo es igual a i, por definición, entonces tenemos i multiplicado por la raíz cuadrada de 4 es igual a 2 porque 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces, la raíz cuadrada de 4 también se simplifica perfectamente e i multiplicado por 2 es igual a 2i. Esto es todo lo que necesitamos para escribir 6 más la raíz cuadrada de 4 negativos como un número complejo, cuando la forma un plus b. Esto es igual a 6 más 2i. Donde 6 es la parte real y 2i es la parte imaginaria. Para el último ejemplo, número 4, se nos da 3 negativos menos la raíz cuadrada de 18. El primer paso es simplificar la raíz cuadrada de 18. Hagamos esto de lado. La raíz cuadrada de negativo 18 es igual a la raíz cuadrada de negativo una vez positivo 18, que es igual a la raíz cuadrada de negativo una vez la raíz cuadrada de 18. Para simplificar esta raíz cuadrada de 18, veamos la factorización prima de 18 para identificar cualquier factor cuadrado perfecto de 18. Esto es igual a la raíz cuadrada de negativo una vez la raíz cuadrada de 2 por 3 por 3. Bueno, 3 veces 3 o 3 cuadrados es un factor cuadrado perfecto de 18. Entonces, la raíz cuadrada de 1 negativo se simplifica a i, entonces tenemos i por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es igual a un factor de 3, entonces tenemos 3 veces la raíz cuadrada 2, podemos escribir este producto como 3 raíz cuadrada 2i. O 3i raíz cuadrada 2. Pero observe cómo en la forma de un número complejo, tenemos b veces i, donde b es un número real, así que seguiremos adelante y usaremos este formulario aquí donde el i está a la derecha. Entonces, un negativo 3 menos la raíz cuadrada de negativo 18 como un número complejo es igual a negativo 3 menos 3 raíz cuadrada 2i. Espero que hayas encontrado esto útil.